Hola y bienvenido. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber, ni tiktoker, ni influencer. Por más que trataba de concentrarse en este viaje, sus pensamientos volaban sin orden ni rumbo. Ganaban libertad, se iban como dos golondrinas en celo. Las golondrinas salían por la ventana, volaban con ganas y sin destino, iban al otro lado del mundo, le daban la vuelta y hacían de la suya sin que pudiera hacer nada por detenerlas. Dos seres libres y sin nada más que el instinto para sobrevivir. Estructurar y concebir una novela que gire en torno al amor es una de las tareas más difíciles para un escritor. El amor, cuando se vive, tiene el poderío de llevarnos a sitios inexplorados, de darnos la fuerza de 100 gigantes, de ver un futuro de alegrías y grandes metas por alcanzar. De la misma manera que el desamor nos lleva a algunos de los peores estados mentales posibles, consume todas nuestras energías y nos roba las ilusiones por devenir. ¿Cómo expresar esta dicotomía entre autoridad y obediencia, entre querer y no poder, entre una reflexión luminosa y la más absoluta oscuridad sin caer en tópicos? Cada novela que podamos presentar como ejemplo de buena o mala literatura sobre este sentimiento, desde la Odisea hasta Romance de la Niña Mala, conlleva lo mejor y lo peor de estructurar una ficción sobre algo que todos podemos sentir con un ímpetu extraordinario y que escasamente podemos definir con palabras. En medio de los toques finales de mi novela, Un Chelo bajo dos lunas, aún sentía los sudores de la incertidumbre al no saber si había sabido definir personajes que parecían humanos y por ende contradictorios, de haber creado situaciones de armonía y desencuentro entre dos personajes que se aman, de haber dejado que varias artes, desde la música hasta los libros, unan y desunan a dos protagonistas. En Un Chelo bajo dos lunas no he escrito una novela sobre la música ni sobre la literatura, pero la música y la ficción invaden cada capítulo. Y sigo reflexionando sobre la verosimilitud de tal o cual capítulo, dudando de mi capacidad para estar en la mente de una mujer, por ejemplo, mientras tiene sexo, de haber logrado llevar al lector los puntos de concurrencia y desencuentro por detalles que a lo mejor pueden no tener la menor importancia. Y sobre todo sigo reflexionando sobre el amor, en esa dificultad de expresar con palabras algo que el ser humano lleva en el fondo de su alma o quizás en la bioquímica de su cerebro. ¿Cómo definir y tratar de revelar con hechos inventados un sentimiento que se resiste a las recetas, incluso en la realidad? En algún sitio leí dos cosas diferentes que están unidas en tema y que las incluí en la novela. Una, que amar es tocar a dúo. Y es cierto que algo de caminar juntos existe en querer estar con el otro, lo digo en la novela, algo de componer juntos una sinfonía que tiene principios, pero que en realidad las reglas no son tan claras como parece. La otra es que es real ese estudio científico que comento, que realmente es más estadístico que científico, pero bueno, en cualquier caso lo muestran como estudio científico. La Universidad de Florida hizo un seguimiento de varias parejas durante 4 años desde el matrimonio y llegaron a la conclusión de que aquellos unidos por un amor más fuerte no tenían idea del por qué. Se sentían desde el principio unidos al otro por algo más allá de un sentimiento positivo que no podían expresar con racionalidad. Les preguntaban ¿por qué te unes a él? Y decían no sé por qué, pero no puedo dejarlo. Lo más curioso del estudio es que aquellos que podían explicarlo desde cierta lógica, los que sí decían, sí, yo lo quiero por esto o lo quiero por esto, no duraban demasiado. Y no saber por qué se está con la otra persona y a la vez no concebir la vida de otra manera es una forma de entender el amor. Y como digo en la novela, si tocar a dúo es importante para llevar el milagro ese de seguir juntos, a pesar de ser dos personas diferentes en cada etapa de la vida, porque hoy somos una cosa, pero dentro de 10 años somos otra. Nunca se debe olvidar que tampoco podemos dejar de tocar solos. Los solos, como digo en la novela, son las ejecuciones que permiten mantener el espacio, la personalidad
de cada uno. Y también es la que permite mantener la barrera, los obstáculos que de cuando en cuando levantamos para evitar que alguien nos intente cambiar. Y luego de haber escrito una novela sobre el amor, haber investigado sobre las claves biológico-racionales y sentimentales que lo mueven, de haber vivido yo mismo con intensidad varios amores correspondidos o no, consumados o no, platónicos o concretos, sigo sin comprender muy bien qué es lo que une a dos personas, más allá de las cosas que apreciamos. Y quizás eso es el amor, querer y no saber por qué. Es interesante. Gracias y hasta el siguiente. La imagen de él aparecía en esta lucha de instintos. Lo veía sonreír, cocinar, moverse en su cocina, en su salón, en su cuerpo. Lo imaginaba en su casa compartida y lo escocía con 1000 puñales la idea de que él pudiera estar besando a otra, tocando los senos de otra, saboreando su sexo como se lo hacía ella. Sacudió su cabeza con desencanto. Mizuki, deja de pensar tonterías. Y volvió a concentrarse en un disco de jazz que publicaban sus antiguos colegas de Minnesota. Extrañaba estar allí. Fueron buenos años, donde la vida fluía sola, sin demasiado futuro, y donde el presente rodaba solo y sin intervenciones. Tocaba en teatros, bares, y podía tener conquistas amorosas sin necesidad de concentrarse en un solo hombre, ni pensar en algo más que seguir adelante en esta carrera profesional que ahora apenas podía ejercer con claridad ni continuidad. Pero su vida ya no era aquella, y por más que intentaba descubrir la causa, solo se le ocurre una: Francia. Había vivido en varias ciudades y en ninguna había tenido tan mala suerte, y era chocante. Vivir por más de 6 meses, conviviendo con lugareños, consumiendo de mercados locales, era una experiencia que, lejos de asustarla, le daba un gran placer. Kobe, Minnesota, Estocolmo, Bangkok, Oslo, Stuttgart, Boston, Osaka, y solo en París había sentido este encierro, esta letanía de nostalgias, este vivir sin realmente vivir. ¿Por qué? ¿No era esta ciudad diferente a otras? Incluso era mejor que otras que recordaba, porque tenía el recuerdo de aquella libertad cultural y política que se vivía en los años 60 y que embellecía todo lo que tocaba: la creación, la vida social, las relaciones humanas, el sexo. Había en París grandes salas de concierto, dinero. Presumía de ser una ciudad amable y abierta, llena de lugares en los cuales comer bien, pasar buenas noches, divertirse, ser uno mismo sin miradas reprobatorias, ni dar explicaciones justificativas. ¿Qué le había pasado a ella para no sentir todo eso? La única explicación que se le ocurría era que el amor la había traicionado. O no el amor, sino esta fatalidad estúpida de necesitar a otro para sentirse completa. Esta dificultad de expresar con palabras algo que todos llevamos en el fondo del alma o en la bioquímica del cerebro. Cuando decidió venir con Jerome a París, creía que lo hacía por algo parecido al amor. Un cariño más amplio que el cariño, una empatía que era más fuerte que empatía. Y si sabía que no era propiamente amor, también imaginaba que el amor podía llegar después. En ese momento le había tenido cariño, lo necesitaba a su lado, porque se le había hecho forzoso. Creía que sería eterna aquella obligación de despertar para preguntarle la validez o inutilidad de las decisiones que tomaba. Pero se había equivocado. La convivencia no había hecho aparecer el amor, más bien lo había congelado. ¿Cómo saber si aquello de querer a otro, de necesitarlo, de no importar los defectos, se resistía a las recetas, incluso a la realidad misma, o era un simple espejismo? Sí, un amor congelado, o quizás trasladado a otro envase. ¿Estaría enamorada de César? Imposible. Pero ¿por qué se le aparecía constante, incómodo, ineludible en cada pensamiento? ¿Por qué aquella exigencia propia de compararlo constantemente con los demás, o de tomarlo como medida de lo que debía o no debía ser? Esto no lo habría hecho César, aquello lo habría hecho mejor. ¿Qué pensaría César si viera esto? ¿Qué diría si pudiera opinar sobre aquello? Para ella, amor era como un dúo musical.
tocar a dos voces o con dos sonidos dispares o diferentes que terminan expresando la misma melodía. Pero esto no había servido con ninguna de sus parejas musicales, con sus colegas de profesión y sexo, y sabía que algo de caminar juntos existe en querer estar con el otro, algo de componer juntos una misma sinfonía que tiene algunos principios básicos, pero jamás reglas claras. César le había contado de un estudio científico que habían hecho en la Florida, que había arrojado que las parejas felices y más duraderas no tenían argumentos precisos para expresar por qué seguían juntos. Es raro que tantos no supieran formular una idea tan simple del por qué se sentían unidos a otro, más allá de un sentimiento positivo y que no podían expresar con racionalidad. ¿Qué de racional tenía aquello? ¿Qué de lógico tiene aquella necesidad de una persona con la que había vivido 40 años sin saber de su existencia y que hasta hace apenas unos meses sería un desconocido del que apenas habría reparado que le parecía lindo? Mizuki sintió que le golpeaban a la puerta del dormitorio. Era Marine, la madre de Jérôme, para decirle que iban a empezar el aperitivo. Ok, I'm coming. Cerró el Mac y salió a compartir junto a la familia de Jérôme. Le preguntaron algo en francés y respondió con cortesía, pero enseguida volvieron ellos a su conversación donde ella se perdía. No era lo mismo el neutro que había aprendido en las escuelas de francés que el tono coloquial del día a día donde ella apenas podía seguir la conversación. Ahora podía estar hablando con César sobre 1000 vicisitudes en medio de aquel murmullo constante que realmente le resultaba ajeno. Y ahí estaba él de nuevo, siempre César, siempre las golondrinas que vuelven cuando nadie las llama. No sabía bien explicar por qué estaba con él. ¿Qué los ataba? Amor debía ser eso. No saber por qué estás con la otra persona y a la vez no concebir la vida de otra manera. Y si tocar a dúo es importante para llevar el milagro de seguir juntos, a pesar de ser dos seres diferentes en cada etapa de la vida, no olvidaba que también debían respetarse los solos de cada instrumento. Los solos son las ejecuciones que permiten mantener el espacio, la personalidad de cada uno y la barrera que de cuando en cuando levantamos para que no nos intenten cambiar. ¿Es que tu veux quelque chose? Llamar a César es lo único que quiero, pensó, aunque le salió una negativa respetuosa merci. Pensaba en ello mientras veía a todos a su alrededor. Quizás eso es el amor, querer y no saber por qué.